persona arrepentida, una persona dolida, una persona arrepentida, una persona quebrantada, una persona totalmente desinflada, una persona totalmente frustrada, una persona totalmente deshecha, una persona totalmente desmoronada, ¿podemos usar esa palabra? Después de una noticia. ¿Cuántos han visto una persona así? ¿A cuántos nos ha pasado así? El otro día tuve la oportunidad de estar evangelizando en una ciudad muy conflictiva. Pandillas, ladrones, narcotráfico, todo eso. Caminando por ese lugar, evangelizando a gente peligrosa, gente ruda, gente con pistola, gente con tatuajes, gente con de todo. Se les nota en el rostro lo rudo, lo malvados que son. Ahí nos tenía el Señor evangelizando. Evangelizar significa hablar de Jesucristo. Así que cuando íbamos saliendo del área conflictiva, después de habernos encontrado gente dura, gente reacia a Dios, a la palabra de Dios, en un ambiente hostil, yendo en una calle así empinada, de repente escuché hasta allá atrás que decía: hermano. No creí que fuera a mí que me estaba llamando. Yo volteé a ver, creí que le estaba hablando a algún hermano en la carne. Al final siguió hablando: hermano, espere. Me paré, me di la vuelta y regresé y seguía allá. Literalmente me estaba así esperando con los brazos abiertos para darme un abrazo, pero un abrazo donde inmediatamente empezó a llorar. Venía llorando, un hombre rudo, un hombre tosco, un hombre aparentemente sin sentimientos, venía llorando. Y me vino diciendo, lo que usted nos ha dicho en esta tarde es cierto. Yo estoy vacío, yo estoy perdido, yo estoy totalmente confundido. Lo que usted dijo es cierto. Y lo único que a mí me hacía falta era pegarme un tiro y desaparecer. Pero las palabras que usted está diciendo hoy son ciertas. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, como usted lo dijo. Yo sé que lo que la palabra de Dios dice es cierto, pero ahora esas palabras me hacen más sentido. En ese momento fue él hablando y hablando. Allí, a media calle, nos arrodillamos. Él estaba llorando. Estaba totalmente desmoronado. Estaba totalmente traspasado en su intelecto, pero también en sus emociones. Pero ¿qué es lo que lo había abofeteado a él? ¿Qué es lo que a esta persona lo había, pero así, transformado totalmente en un hombre tosco, rudo, en un hombre soberbio, en un hombre totalmente orgulloso, a un hombre sencillo, sensible, incluso llorando a media calle? ¿Qué es lo que a él lo había cambiado, transformado? El Evangelio, la palabra de Dios. No todas las veces que damos el Evangelio la gente reacciona de esa forma. Muchas veces damos el Evangelio y la gente se enoja. Muchas veces damos el Evangelio a la gente simplemente no entiende, deja pasar. Pocas veces nosotros encontramos esas reacciones de hombres y mujeres totalmente derretidos, totalmente humillados, totalmente traspasados en sus emociones, no solamente en su intelecto, totalmente humillados a Dios, a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. En todos nosotros deben haber esas manifestaciones de llanto, en todos nosotros deben haber esas manifestaciones de desconsuelo, no necesariamente de esa forma, con esa manifestación, pero sí en todos nosotros debe suceder un cambio de mente y un cambio de corazón. Porque si no, de repente el Evangelio no ha
Miren qué está pasando en Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. En Hechos capítulo 2 estamos viendo el nacimiento de la iglesia y estamos viendo cómo el Espíritu Santo hace su entrada para morar, residir ahora aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra reside en cada ciudadano, en cada individuo de esta tierra. No. ¿En quién mora y reside el Espíritu Santo? En los hijos de Dios, los que llegan a ser parte de la iglesia del Señor. Allí hace su morada. Ahí hace su morada. No se sostiene la idea de que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Dios no tiene distinción de personas. Eso es una enseñanza popular, es una enseñanza religiosa, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, a ellos les da la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Quiera Dios que todos los que estamos aquí en esta mañana somos ya llamados hijos de Dios. ¿Quién es el que nos llama hijos de Dios? ¿La gente allá afuera? No. Dios mismo nos dice, este es mi hijo. Quiera Dios que todos en esta mañana seamos receptores de ese calificativo. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Pero mire qué pasa aquí. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo haciendo entrada a este mundo, inaugurando un cuerpo especial y precioso que se llama la iglesia, un organismo especial que se llama la iglesia. Mire, ahora Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que hablaba con autoridad, que empezó a hablar con autoridad de aquí para adelante, que empezó a hablar con convicciones, mire, que solo el Espíritu Santo le podía dar. Dice que Pedro, un hombre tímido, un hombre voluble, un hombre que no podía hablar frente al público, un hombre que no se podía desarrollar, desenvolver frente a la gente, mire, de la noche a la mañana, de un momento a otro, se pone de pie ante quizás 20,000 personas y les dice: varones, hermanos judíos, no hermanos convertidos, varones y hermanos judíos, lo que en esta mañana está sucediendo aquí en Jerusalén no es más que el cumplimiento de la promesa de Joel, capítulo 2, en el cual el Espíritu Santo iba a venir a residir, a morar, iba a inaugurar un nuevo pacto. Pero el Espíritu Santo no iba más que venir a inaugurar un nuevo pacto en el cual se iba a predicar más tangiblemente, más palpablemente de la persona de ¿quién? De la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo no viene a pedir que se predique de Él, no viene a pedir que se hable de Él. El Espíritu Santo nos capacita para hablar de ¿quién? De la persona de Jesucristo. Así que Pedro, hablando con sus hermanos de sangre, los judíos, les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes hicieron una gran maldad. Y mire, los señala de frente y les dice: ustedes son asesinos. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero les digo algo, les dice Pedro: lo que ustedes hicieron simplemente fue por ignorancia. Yo sé, les dice Pedro, que ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero mire, el efecto de las palabras de Pedro en esas 20,000 personas, el efecto de las palabras de Pedro en el público. No siempre, como predicadores, como evangelistas, no siempre tenemos ese resultado en la congregación. No siempre. ¿De quién depende que haya una respuesta al mensaje que estamos dando? ¿Depende de mí como pastor? ¿Depende del predicador? ¿Depende del evangelista? ¿De quién depende? De la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence. Él es el que nos abofetea. Él es el que sensibiliza nuestros corazones. Y aquí estamos en un momento, mire, crucial, especial y precioso. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo de sensibilizar, de convencer de pecado al mundo, la estamos viendo palpablemente. Tanto que dice que en el versículo 37, al oír esto ¿qué? Al oír
de que ellos habían rechazado a Jesucristo el Mesías, al oír que habían matado al autor de la vida, al oír, ellos tenían fresco en su mente que Jesucristo había estado en la cruz. Ellos tenían bien fresco aquí en la mente que habían estado gritando: crucifíquenlo, mátenlo, línchenlo. Ellos tenían aquí en la mente eso. Hemos tenido la oportunidad de conversar con asesinos. Vienen a la iglesia y uno de los grandes males que trae un asesino o asesina cuando viene al Señor es que no tiene consuelo, porque hay una culpa enorme en su ser completo, que miren, muchos de ellos terminan suicidándose. Hay una culpabilidad enorme en muchos de ellos. Viven sin sueño, viven sin poder comer bien, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen regocijo, no viven al día, no pueden disfrutar de su esposa, de sus niñas, de sus niños, no pueden disfrutar de esta vida. Algunos viven huyendo, viven totalmente enfermos y van al médico. El médico les dice: no tienes nada, tus signos vitales están bien, tu corazón está palpitando bien, pero yo estoy mal. No es un problema físico, es un problema espiritual antes que emocional. Pedro aprovechó ese momento y les dijo: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, y lo peor de todo es que ustedes lo rechazaron. Al oír esto, dice la palabra de Dios en el versículo 37, ¿qué pasó con ellos? Dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Cuando dice la palabra de Dios, se compungieron de corazón, significa eso, que se humillaron, fueron traspasados en sus emociones, lloraron de dolor, lloraron de tristeza, se sintieron totalmente expuestos al mismo Hijo de Dios. Los expuso totalmente. Su culpabilidad estaba frente a todos, podríamos decir ahora, en estos días. Imagínense, ha visto algo que está sucediendo en las calles de varios países. En México está sucediendo que si tiras basura, que si tiras tantas cosas en la calle y alguien te ve, pueden poner ahora eso en pantallas grandes, enormes, así como en la publicidad puede aparecer alguien tirando la basura ahí y todo el mundo lo va a ver. ¿Cómo se va a sentir una persona que aparece en público en una pantalla haciendo una pequeña maldad como esa de tirar basura en la calle? Así se sintieron estos hombres y mujeres. Se compungieron de corazón. Se compungieron significa que fueron traspasados, fueron derretidos, fueron abofeteados, fueron humillados. Y ahora fue que hicieron la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando una persona viene a la iglesia, no al Señor todavía, cuando una persona viene a la iglesia y habla con el pastor, con los ancianos, con los líderes, con las lideresas de la iglesia, cuando una persona viene y nos dice: yo vine aquí porque quiero oír música buena, yo vine aquí porque creo que puedo ser útil para ustedes, yo vine aquí porque quiero darles unos consejitos a ustedes, yo vine aquí porque, bueno, no tengo más a dónde ir. ¿Sabe qué le digo muchas veces? Ahí por donde entró, por ahí puede irse. Aquí es bienvenido y todos son bienvenidos. Pero nosotros anhelamos y oramos que cada persona que venga con la necesidad de Dios, venga con la humildad de recibir lo que Dios tiene para esa persona. Oramos nosotros, los que estamos al frente de la congregación, de que cada persona que entra por las puertas de las iglesias, la iglesia, venga realmente así como estos hombres. ¿Y ahora qué hago? En lugar de decirnos lo que tenemos que hacer, que venga con la actitud: ¿qué debo hacer? ¿Sabe qué significa? ¿Qué denota esa frase? ¿Y ahora qué hacemos? Significa precisamente humildad,
significa precisamente que está contra las cuerdas, significa precisamente que por sí mismo ya no da en este mundo, ya no da en esta vida. Significa que Dios mismo ya lo tiene, mire, totalmente humillado, y entonces está listo para ser salvo. Entonces está listo para recibir la salvación. Lo humano que se nos presenta, el aspecto humano que se nos presenta en la Escritura es este. Lo que sucedió aquí con estos hombres, varones, hermanos, ¿qué haremos? Recuerda la actitud de Nínive cuando Jonás fue a predicarles. Aunque haya sido un mal predicador, aunque haya sido un predicador de esos, miren, rebeldes predicadores, él llegó hablando ¿de quién? De castigo. Él llegó hablando de Dios. Él llegó diciéndoles: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, ustedes van a ser castigados de aquí a 40 días. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Nínive? Desde el rey. ¿Cómo reaccionó? Dice el libro de Jonás. En ese entonces era muy común que cuando alguien era abofeteado, era sensibilizado, era humillado por Dios mismo, era expuesto, sus pecados eran expuestos ante Dios. Era muy común en ese entonces, por cultura, que en cierta forma entrara en una depresión resultado de esto. Se iba por allá a la esquina donde quizás hacían fuegos, donde quizás salían a calentarse con el fuego de la noche. Luego durante el día había cenizas, había de todo. Y miren, en lugar de arreglarse, se sentaban ahí en la pura ceniza. Incluso una forma en la que ellos expresaban dolor, llanto, tristeza, arrepentimiento, era tirándose ceniza en la cabeza, demacrados, no arreglándose. Eso es típico de una persona en depresión. Eso es típico de una persona que en este mundo el siguiente paso de repente es quitarse la vida. El siguiente paso es ir ahora sí, mire, ahora sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar ayuda. Desafortunadamente, ¿dónde están buscando ayuda? Con el psicólogo, con el médico, con la vecina. ¿Estamos en contra de que vayan con el psicólogo? Para nada, no estamos en contra. ¿Estamos en contra de que vayan con la vecina, con el vecino? No estamos en contra de eso. El asunto y el problema es que primero vamos con todos ellos y después venimos a Dios. Aquí lo que vemos es un grupo de hombres y mujeres totalmente arrepentidos, totalmente humillados. Por eso es que Pedro les dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra arrepentimiento significa, Pedro les dice esa palabra: ustedes ahorita, en este momento, están listos para cambiar su mentalidad. ¿A quién le está hablando Pedro aquí ahorita? Le está hablando a sus hermanos los judíos. Los conocedores de Biblia se van a dar cuenta, los que leen mucho la Escritura se van a dar cuenta que esa palabra arrepiéntete de tus pecados es más típica de Pedro que de Pablo. Pedro habla mucho de arrepentimiento, Pablo no habla mucho de arrepentimiento. Fíjese, qué curioso. El apóstol Pablo, que escribió como 12, 13 cartas aquí en el Nuevo Testamento, Pablo no mucho habla de arrepentimiento, pero Pedro varias veces habla de arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la razón? Porque Pedro está hablando a sus paisanos, los judíos. Y para los judíos, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo no era más que hijo de José y María. Para los judíos, Jesucristo no era más que un jovencito, un niño que andaba corriendo por allá, que tenía grandes habilidades, que tenía gran sabiduría, pero para los judíos, Jesucristo no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. ¿Qué tenía que suceder en ellos? Ellos tenían que cambiar su mentalidad en cuanto a la persona de Jesús. Ellos debían cambiar su forma de pensar en cuanto a Jesús. Y en lugar de pensar que simplemente era el Jesucito corriendo, que tenía poderes especiales, debían pensar de Jesús como el Hijo de Dios.
como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero imagínense esto. ¿Qué tan difícil ha de haber sido para un judío cambiar su mente, cambiar su mentalidad en cuanto a la persona de Jesús? Aún los mismos 11, ¿sabe hasta cuándo ellos cambiaron su mentalidad acerca de la persona de Jesús? Hasta que vieron a Jesucristo resucitar. Por eso dice el libro de Juan, hasta el final, el último capítulo dice, hablando de Juan, y el discípulo creyó en Cristo. ¿Ya había creído en Cristo? Ya había creído en Cristo. Pero se terminó de convencer. ¿Hasta cuándo? Cuando vio a Jesucristo resucitado. ¿A cuántos nos pasa que sí creemos en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, de repente sí ya somos salvos, pero nuestra fe es de este tamañito? ¿Hasta cuándo creemos plenamente y profundamente en nuestro Señor Jesucristo? De repente cuando nos sanó, de repente cuando proveyó, miren, de donde menos esperaba, de repente cuando se manifestó en su gracia de una manera especial hacia mi vida, hacia su vida, hacia mi familia. Entonces es cuando logramos decir y llegamos a decir como el siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben qué es eso? Es una fe madura. Es una creencia profunda. Es una creencia, valga la redundancia, con convicciones profundas acerca de la persona de Jesús. Los judíos no creían en Jesucristo ni para salvación. No creían en Jesucristo para salvación. Por eso es que Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento significa cambia tu forma de pensar. En esta iglesia predicamos el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Si crees que la religión te va a salvar, tienes que arrepentirte. Si crees que tal persona te va a salvar, tienes que arrepentirte. Si crees que tus propias obras te van a salvar, tienes que arrepentirte. Si crees que la iglesia te va a salvar, incluso Iglesia Vida Mexicali te va a salvar, estás totalmente perdido, porque el pastor de esa iglesia, los líderes de esa iglesia, los que asistan a esa iglesia Vida Mexicali, ninguno te va a salvar. Tienes que arrepentirte. Arrepentirte significa que tienes que cambiar tu mentalidad y darte cuenta que el único que te va a salvar es Jesucristo. La religión no salva. Mis propias obras no salvan. El tal pastor, el tal líder, el tal personaje no salva a nadie. Eso significa arrepentirse. Por eso digo, si llegamos a la iglesia creyendo que la iglesia me va a salvar, creyendo que allí voy a encontrar la respuesta a mis problemas, yo les digo, es cierto, y no lo quiero decepcionar, pero mejor le digo la verdad: yo no lo voy a salvar. Yo no soy la respuesta a sus problemas. Nosotros como iglesia podemos ofrecerle una sonrisa, podemos ofrecerle un apretón de brazos, podemos ofrecerle un abrazo, podemos ofrecerle sufrir juntos en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis financiera, en medio de esa crisis familiar. Podemos ofrecerle sufrir juntos, pero nosotros no le vamos a resolver sus problemas. ¿Quién es el único que resuelve todo? Jesucristo. Pero eso significa arrepentirse. Si creemos que la religión, que mis propias obras, la iglesia tal me va a salvar, entonces necesita arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento significa cambiar de mente. Si antes yo creía esto, ahora creo esto. ¿Se ha dado cuenta lo que cuesta para muchos? Ahora sí, hermanos en Cristo, quitarse la idea de que el ojo existe. ¿Ha oído esa palabra? Me hicieron ojo. Mal de ojo. Me hicieron ojo. Y por eso me enfermé. Por eso me siento, mira, deprimido. Es que a mi hijito se enfermó porque le hicieron ojo. No es sino hasta cuando venimos a la Escritura, entendemos los pasajes bíblicos que nos dan paz, seguridad.
nos damos cuenta de cómo Jesucristo ya venció todas esas corrientes malignas. Detrás del ojo, detrás de montones de ideas que nosotros tenemos, ¿sabe quién está detrás? Satanás. Se puede aprovechar Satanás. Tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su forma de pensar. Es lo que le estaba pasando a los judíos. Por eso Pedro dice que se tiró, habló un discurso poderoso. Pedro habló un discurso en el cual con autoridad les dijo a sus hermanos los judíos: ustedes hicieron esto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: si se arrepienten. El arrepentimiento, ¿quién lo ve? Solamente Dios. El bautismo, ¿para qué es? Bautícense. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo en agua, del cual está hablando aquí, es: bautícense. A la hora de bautizarnos, nosotros le estamos diciendo a medio mundo: ya me arrepentí. Mi mente ahora, y yo quiero que mi mente sea formada, quiero que sea formateada según la palabra de Dios, no según la religión que yo traía, no según lo que me enseñó mi denominación, no según lo que yo he creído todo el tiempo. Yo no voy a la iglesia, menos. Yo no voy a la palabra de Dios a decirle a la palabra de Dios lo que yo quiero escuchar. Yo tengo que ir a la palabra de Dios a escucharla a ella, a oír a Dios mismo, de modo que Él me derribe todos mis pensamientos, de modo que la palabra de Dios, mire, acabe con todos mis conceptos preconcebidos. Eso fue lo que pasó acá. El bautismo, ¿qué significa? Es una evidencia pública, es una identificación pública en la cual estamos diciendo, primero a los hermanos en Cristo, estoy de su lado, pero también le estamos diciendo a la gente que no está en Cristo: antes estaba allá, miren, Cristo me cambió, Cristo me transformó, yo estaba fuera de, ahora estoy dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento va a producir perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Aquí hay un aspecto precioso. ¿Para quién es la promesa? ¿Qué promesa? La promesa de la venida del Espíritu Santo a inaugurar un nuevo pacto en el cual se iba a hablar de Jesucristo. Voy a usar esta palabra: a torrentes. Se iba a hablar de Jesucristo en todos lados. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se hablaba de Dios? ¿Dónde se hablaba del Cristo preencarnado, no ya encarnado? ¿Dónde se hablaba solamente del Cristo preencarnado? Solo en el templo. Por eso el pobre etíope tuvo que viajar semanas para venir desde Etiopía hasta Jerusalén. ¿Era gracia esa? Esa no era gracia. Sí había gracia, claro que sí, pero allá en el templo. Por eso, inaugurando un nuevo pacto, una nueva economía, un nuevo periodo de tiempo, ahora es, así le dijo Jesucristo a la samaritana, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad. Y eso no va a ser solamente en el templo, va a ser en todos lados. Jesucristo estaba inaugurando esa etapa. El Espíritu Santo vino a inaugurar esa etapa. Y en esa etapa la persona de Jesús iba a ser hablada, predicada, entendida como nunca antes se hizo. ¿Quiénes eran los únicos que tenían acceso a la Torá, a la ley en el Antiguo Testamento? Los profetas, los maestros. El pueblo llegaba y se sentaba, simplemente escuchaba. ¿Quién no tiene una Biblia ahora? Tenemos Biblias por montones en nuestras casas. Aún en los países comunistas, aún en los países donde se prohíbe la predicación del Evangelio, ¿sabe cómo está entrando la palabra de Dios? A través de internet. Corea del Norte, pasan avionetas de hermanos en Cristo bien, pero bien altas, donde no las pueden derribar.
y dejan caer en paracaídas, dejan caer Nuevos Testamentos y Biblias, para que la gente en Corea del Norte, el país más hermético y cerrado del mundo, pueda escuchar de Dios y de Jesucristo. Jesucristo está siendo predicado en todos lados. Pero ¿para quién era primeramente esa promesa de que iba a haber un nuevo pacto? Iba a haber una predicación universal, que todos iban a tener acceso a la persona de Jesús mucho más fácilmente que en el Antiguo Testamento. ¿Para quién era primeramente esa promesa? Dice el versículo 39, para vosotros. Si antes esa ley solamente estaba escrita allá afuera y la podías entender a través de ritos como el sacrificio de corderos, a través de sacrificios, a través de figuras, hoy ya no vamos a necesitar eso. Una nueva era, una nueva etapa estaba empezando ahí en Pentecostés, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Dice, para vuestros hijos, pero mire, aquí entramos nosotros. Y para todos los que están lejos. ¿Qué significa todos los que están lejos? Los que no somos judíos por raza, por pueblo. Mire, nosotros no teníamos el Antiguo Testamento. Nosotros no conocíamos el Antiguo Testamento. Para ese entonces, nuestros antepasados, mayas, incas y aztecas, ya existían. ¿Tenían acceso ellos a la palabra de Dios? No tenían acceso. Y porque no tenían acceso a la palabra de Dios, entonces se fueron al cielo porque no sabían. Tampoco. Otro día vamos a hablar de eso. Pero si se perdieron por no buscar a Dios de otra forma. Salmo 119, precioso, nos aclara mucho de eso. Si quiere platicamos después de esto. Pero obviamente el Espíritu Santo no estaba obrando en la manera que empezó a obrar en Pentecostés. Esa promesa, ¿para quién era? Primero para los judíos, segundo para sus hijos y tercero para todos aquellos que están lejos. Por eso es que a estos 12, en lugar de decirles vayan al templo a adorarse, les dijo vayan afuera y prediquen el evangelio a toda criatura. A los 12 y a nosotros se nos dijo eso. Pero mire que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Pero mire que dice ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios, que dice, llamaré. Para todos aquellos que el Señor nuestro Dios ya tiene en mente. Para todas aquellas personas que Dios ya sabe que van a venir a un día. Porque a los que antes conoció, Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, a los que conoció significa a los que tuvo en su mente y en su corazón. Sabía de nosotros desde antes de la fundación del mundo. También los predestinó. ¿Qué significa predestinó? Les dio un destino. Simplemente eso significa predestinar. Predestinar significa les dio un destino. ¿Cuál es el destino? La vida eterna. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Y a esos que predestinó, ¿qué dice allí? También, ¿qué dice? Llamó. 1970, 1940, ¿cuándo nacimos nosotros? 1940, 50 empezamos a caminar en este hemisferio occidental por este mundo. No fuimos casualidad, no somos simplemente un producto, ya estábamos en la mente de Dios. Sufrimos, algunos de repente nos revolcamos en el pecado, pero viene un día, a su manera, Dios nos llama. Ya, se terminó el fuego allá afuera, vente, te quiero acá. Y miren, de manera milagrosa, nos saca de allá y nos pone aquí. Jesucristo en Juan le dice a sus apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. Pero entonces, ¿por qué estoy acá? Yo le digo esto, precisamente porque el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Y quieras o no, te está trayendo a buenas o a malas. Preciosa obra de Dios, miren, trayéndonos hasta acá. ¿No es gracia esa? Esa es gracia. Que aunque usted y yo de repente nos resistimos, Él nos trajo. No hay para dónde. Ahí es donde hemos visto, como decía, al peor asesino
Ahí donde hemos visto a los hombres y mujeres más malvados en este mundo viniendo arrodillados al Señor. ¿Cuántos han leído el libro de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom creo que es una holandesa con su hermanita, que ellas no eran judías, pero ellas en su casa escondieron a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Gestapo, la policía secreta alemana llegó, se dio cuenta y mire, desmantelaron su casa, la quemaron, la deshicieron, mataron a todos los judíos, y ellas, por no ser judías, pero por estar escondiendo judíos, ¿a dónde las llevaron? Al campo de concentración también. Allá en el campo de concentración, esta mujer, Corrie ten Boom, se daba cuenta que ella era más fuerte, y su hermanita, imagínense, sin comida, en las barracas, en humedad, con hambre, enfermiza. Mire, se daba cuenta que su hermanita estaba siendo cada día consumida. Lo peor sucedió cuando viene un día un militar alemán, creo que era, viene y frente a ella le pega a su hermanita, le pega, se burla de ella y le hace de todo. Quizá producto de esa paliza, su hermanita cada vez más y más se fue muriendo en vida, pero acercándose al Señor. Ahí en las barracas, ahí en el campo de concentración, su hermanita falleció. 1945, la Segunda Guerra Mundial termina, ella sobrevive, Corrie ten Boom, se va a Holanda, empieza a hacer su vida otra vez. Ahora, es una historia preciosa, como ahí en los campos de concentración ella habló de Jesucristo, ella predicó de Jesucristo. Pero mire, años después, ella líder de una iglesia cristiana en Holanda, años después, en un servicio donde se estaba predicando de Jesucristo, entra un hombre así, totalmente despedazado, totalmente deshecho. Entra un hombre totalmente, mire, confundido, humillado, ahora sí, traspasado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y cuando se hace la invitación para conocer a Jesús, para poner su confianza en Jesús, viene y se para aquí al frente. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Así que mire, le llama a Corrie ten Boom, ven y ora por estas personas. Cuando está ahí al frente se da cuenta que ese hombre que está ahí, ¿sabe quién era? Así es, el militar que había despedazado, se había reído, se había burlado de su hermanita. Ella sintió furia, ella sintió rabia, ella quiso en ese momento agarrar a ese hombre por los pelos, por el cuello y vengarse. Si Dios me perdonó a mí y mi hermanita está en los cielos, Dios está perdonando a este hombre. ¿Quién lo quebrantó? ¿Quién lo humilló? Aquel hombre rudo, tosco. ¿Por sí mismo vino? ¿Quién pudo haber hecho esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Era el momento en el que Dios lo estaba llamando. Se acabó el juego en esta tierra. Ya deja de matar, ya deja de hacer maldad. Es el tiempo para venir al Señor. Hoy es cuando. Por eso dice aquí en la palabra de Dios. Dice, ¿dónde estamos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Al fin de cuentas, ¿para cuántos? Dice, ¿para quiénes? No para cuántos. Más que todo así dice, ¿cuántos? Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabemos usted y yo quiénes son llamados? No sabemos. ¿Quién es el único que sabe eso? Dios. Si usted y yo no sabemos quiénes son llamados, ¿cuál es nuestro papel? Con mucha más razón, nuestro papel es hablar y hablar y hablar de Jesucristo. Ser como el sembrador. ¿Qué hizo el sembrador? Él simplemente tiró la semilla. ¿Qué pasó con la semilla? Una semilla cayó en un tipo de tierra horrible, barro, donde la semilla simplemente rebotaba. Y lo peor, vinieron los cuervos y se comieron esa semilla. 2 piedras, 3 espinos. En esos tipos de tierra estaba tirando el sembrador la semilla.
¿Usted cree que se desanimó el sembrador? Cuando dice sembrador significa que era un buen sembrador, no se desanimaba, era persistente, era un hombre que confiaba que Dios había hecho el clima, el tiempo, la tierra, y Dios sabría cuándo iba a brotar su semilla. Él no se desanimó, siguió tirando la semilla. Parte de esa semilla donde cayó, dice, ahora sí cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Y esa semilla que cayó en buena tierra, dice que nació y dio frutos, miren, al 100 por 1, por 10 y no sé cuántos más. Mis hermanas, mis hermanos, nuestro papel ¿cuál es? Sembrar y sembrar y sembrar. Pero no quita que la Escritura habla también de que Él sabe. Él sí sabe cuántos y quiénes van a venir. Cuando a mí vienen algunos hombres y mujeres me dicen, pero es que quién sabe que, pero ¿para qué voy a ser pastor? ¿Para qué voy a servir en la iglesia si de repente ni elegido fue? Entonces usted me está diciendo que no es elegido y quiera Dios que se arrepienta. Hablando de arrepentimiento, ¿por qué? Porque esa mentalidad debe cambiar. Esa mentalidad es soberbia, esa mentalidad es orgullosa, esa mentalidad es ignorante. ¿En qué sentido? Se está queriendo meter en la mentalidad de Dios. Está queriendo discernir algo que no se le permitió discernir en este mundo. ¿Quién es el único que sabe eso? Es Dios. Tu papel es arrodillarte, pedirle perdón. Tu papel es humillarte. Tu papel es cambiar tu mentalidad. Aquí está la palabra de Dios. Déjale eso al Señor. Mire, batallamos, lidiamos con muchos cristianos. Quiera Dios que sí son cristianos. De repente están sinceramente equivocados, nada más. Si están dando frutos, son hombres y mujeres que ya son hijos de Dios. Pero necesitan ser transformados y cambiados en su mente. Lo que sí es cierto, lo que vemos aquí es que Dios mismo tiene el número de cuántos van a entrar al reino de los cielos. No hay para dónde. Él es el que nos llama. Sintámonos nosotros privilegiados de que ya fuimos llamados. Y sintámonos con una carga enorme por aquellos que no hemos visto su llamado. ¿Dónde está tu llamado? Cuando vemos hombres y mujeres que no caminan conforme a la voluntad de Dios, aunque digan que son evangélicos, aunque digan que son cristianos, ahora sí, muestra frutos. De modo que evidentemente y palpablemente veamos que eres un llamado, que eres una persona que realmente ha sido llamada por el Señor. Y aún así, déjeme decirle que nosotros, la iglesia del Señor, líderes del Señor, aún con buen discernimiento bíblico y espiritual, miren, montones de veces vamos a ser engañados en esa área. ¿En qué sentido? Mucha gente aparenta ser hija de Dios. De repente, no son hijos de Dios. ¿Quién es el único que los conoce? El dueño de la mies. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? En la parábola del trigo y la cizaña, mis hermanas, mis hermanos, estaban precisamente los trabajadores cortando el trigo. De repente se dieron cuenta que había cizaña. Se fueron inmediatamente con el jefe y les dijo el amo, el dueño, ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Recuerda que les dice el dueño? Déjenla ahí, porque corren el riesgo de cortar también el trigo. Corren el riesgo también de cortar el trigo, así que déjenme ese trabajito a mí. Yo voy a mandar a mis ángeles al final de los tiempos. Ese trabajo está reservado para mí, ese trabajo no es nuestro. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nuestro trabajo es hablar del arrepentimiento. Nuestro trabajo es orar, que el Espíritu Santo esté martillando, sensibilizando. Y terminamos con eso esta mañana. Oremos, porque aquí en México, oremos porque en Estados Unidos, oremos porque en Latinoamérica, oremos porque en cualquier lugar del mundo la palabra de Dios sea predicada. 2, oremos por la obra del Espíritu Santo en los corazones de aquellas personas, sobre todo que amamos, como hemos estado orando en esta mañana. Que haya arrepentimiento, que haya totalmente
humillación, que haya totalmente sometimiento a Dios, a la manera bíblica, a la manera de Dios. Oremos que nuestras mentes sean cambiadas. Eso significa que realmente haya un arrepentimiento. Oremos. Padre Santo,